Bueno, como capítulo 1 tenemos la clasificación de los materiales. Los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. Al principio estos se encontraban espontáneamente en la naturaleza, como la madera, la piedra, el hueso, el cuerno o incluso la piel. Y más tarde se empezaron a emplear otros materiales más elaborados como la arcilla, la lana o las fibras vegetales, para llegar más tarde al empleo de los metales y las aleaciones y el terminado. Y pues con la revolución industrial, con el auge del uso de acero por encima de todos los materiales. Tenemos lo que son los metales. Los metales son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor. Exhiben un brillo característico que a excepción del mercurio resultan sólidos a temperatura normal. Por ejemplo, tenemos el acero. El acero es una aleación de carbono y hierro. El porcentaje de carbono que posea y como este se encuentra distribuido en el hierro repercuten directamente en sus propiedades físicas y en su comportamiento frente a diferentes temperaturas. Y gracias a esto, el acero es uno de los metales con más aplicaciones en la industria. También tenemos el cobre. El cobre es muy dúctil y maleable y resistente y muy bueno en la corrosión. Además, conduce muy bien el calor y la electricidad. Tenemos también el estaño. El estaño es un metal blanco plateado que si se encuentra a menos de 13 grados se convierte en polvo de color grisáceo y se denomina estaño gris. Entre sus características principales se puede mencionar su vulnerabilidad ante los ácidos fuertes y que emite un particular sonido al ser doblado. También tenemos el aluminio, que es un elemento metálico muy abundante y se caracteriza principalmente por su ligereza y por ser altamente reactivo, muy electropositivo y para poder reducir a metales básicos los compuestos metálicos. Cuando entra en contacto con el aire caliente sufre una corrosión. Posteriormente tenemos los polímeros. Los polímeros son moléculas de gran tamaño, que también se le pueden llamar macromoléculas, las cuales se constituyen por la unión de dos o más moléculas de menor tamaño en las que se les denomina monómeros. Los monómeros se unen entre sí mediante enlaces covalentes. Por ejemplo, tenemos los polímeros naturales, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, la lana, la seda y la celulosa. Tenemos los artificiales, que son aquellos polímeros creados por el hombre mediante la manipulación industrial de monómeros, por ejemplo, el plástico, las fibras, la goma. Y tenemos también los semisintéticos, que son aquellos polímeros que se obtienen al transformar polímeros naturales mediante procesos químicos, por ejemplo la etonita o la nitrocelulosa, incluso las bolitas de unicel. Tenemos también los cerámicos, que son sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante un tratamiento térmico. Comparados con los metales son plásticos y duros, no son combustibles inoxidables, pero pueden utilizarse en ambientes con temperatura alta, corrosivos y tribológicos. En dichos ambientes, muchas cerámicas exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental del término material incluye que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Algunos ejemplos son como los de las imágenes, tenemos el pavimento, refractarios, sanitarios o las porcelanas. Posteriormente tenemos los compuestos, los materiales compuestos son aquellos materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en materiales originales. Esto permite una selección específica de componentes para obtener materiales dotados de características poco usuales en cuanto a la rigidez, livianidad, resistencia, conducción eléctrica, resistencia a la corrosión, etc. Algunos tipos de materiales compuestos son el cermet, que es cerámica con metal, el adobe, que es barro y paja, el hormigón, que es cemento, agua y está conformado también por piedras muy pequeñas. Tenemos los semiconductores, que son materiales cuya conductividad varía con la temperatura.
pudiendo comportarse como conductores o como aislantes. Resulta que se desean variaciones de la conductividad no con la temperatura, sino controlables eléctricamente por el hombre, y para conseguir esto se introducen átomos de otros elementos en el semiconductor. Estos átomos se les llaman impurezas y tras su introducción el material semiconductor presenta una conductividad controlable eléctricamente. Y existen dos tipos de impurezas, las P y las N, que cambian la conductividad del silicio y determinan el tipo de cristal a fabricar. El material semiconductor más utilizado es el silicio, pero hay otros semiconductores como el germanio que también son usados en la fábrica de circuitos. Tenemos los superconductores. Se conoce como superconductividad al fenómeno en el que el material conductor pierde completamente su resistividad eléctrica cuando se mantiene a una temperatura alrededor del cero absoluto, por ejemplo, menos 237 grados Celsius. A esta temperatura a la que un conductor pasa a ser superconductor varía según el material y se le conoce como temperatura crítica o temperatura de transición. Se puede deducir que un superconductor es un material que ha sido sometido a un proceso de disminución de temperatura, de tal magnitud que sus propiedades eléctricas han sido modificadas para eliminar por completo la resistencia del paso de corriente. Aquí tenemos dos tipos, los superconductores tipo 1, como el azufre, que consisten en elementos conductores básicos que usualmente se utilizan en todo, desde el cableado eléctrico hasta los microchips de las computadoras. También tenemos los superconductores tipo 2. En esta categoría está integrada por compuestos metálicos como el cobre o el plomo. Estos elementos alcanzan un estado superconductor a altas temperaturas, mucho más altas de las del tipo 1. La causa de este drástico incremento en la temperatura aún no es comprendida por completo. O sea, la temperatura más alta alcanzada a presión estándar es a la fecha de 135 grados Kelvin por un compuesto que cae dentro de un grupo de superconductores cerámicos llamados cupratos. Ahora en el capítulo 2 tenemos las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. Tenemos las propiedades físicas, que las propiedades físicas de la materia son las características visibles y hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. Tenemos las propiedades físicas, que las propiedades físicas de la materia son las características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Algunas son la densidad, que es la relación entre masa y volumen. Tenemos también la viscosidad, que es la resistencia en la fluidez de un líquido. La maleabilidad, que es como flexibilidad. Tenemos temperatura de ebullición, es la temperatura necesaria para que el líquido se vuelva gaseoso. Tenemos el punto de fusión, que es la temperatura necesaria para que los sólidos se fundan y los líquidos se solidifiquen. La conductividad es la capacidad de conducir algún tipo de energía y la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. También tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas de la materia son las que hacen el cambio de composición en la materia. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o de condiciones particulares puede reaccionar y cambiar su estructura. Algunos ejemplos de las propiedades químicas son el estado de oxidación, que es el grado por el que un átomo se oxida, el poder calorífico, que es la cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química. Tenemos la estabilidad química, que es la capacidad de una sustancia de evitar reacciones con otras. La alcalinidad, que es la capacidad de una sustancia para neutralizar ácidos. La corrosividad, que es el grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia. La inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicárselo calor suficiente a temperatura. Tenemos la reactividad,
capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otras, y la combustión, que es la oxidación rápida, o sea, se produce con desprendimiento de calor y de luz. Tenemos las propiedades mecánicas, que son un poco menos, pero pues los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, los cuales están relacionados con las fuerzas exteriores que se ejercen sobre ellos. Algunas son, por ejemplo, la elasticidad. Es una cualidad que presenta un material de recuperar su forma original al caer el esfuerzo que lo deformó. Por ejemplo, un globo. Ese sería el mejor ejemplo para la elasticidad. Tenemos también la plasticidad, que es la cualidad opuesta a la estabilidad. Esta indica la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. Por ejemplo, un envase de plástico. La maleabilidad se refiere a la capacidad de un material para ser conformado en láminas delgadas sin romperse, por ejemplo el aluminio. La ductilidad son los materiales dúctiles que pueden ser estirados y conformados en hilos finos o alambre, como lo es el cobre. La dureza es la resistencia que opone un cuerpo al ser penetrado con otro. Esta propiedad nos informa sobre la resistencia al desgaste contra los agentes abrasivos, por ejemplo los diamantes. Tenemos también la tenacidad, que es resistencia a la rotura de un material cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación, por ejemplo el acero. Y por último tenemos la fragilidad, que es lo opuesto a tenacidad, o sea, es la facilidad con la que se rompe un material sin que se produzca alguna deformación elástica, como lo podemos ver en el vidrio, o sea, cuando quebramos un vaso de vidrio, el vidrio no se dobla ni se estira ni nada, simplemente se quiebra. Tenemos las propiedades térmicas, las cuales son conductividad térmica, que es la propiedad de los materiales de transmitir calor. Tenemos la fusibilidad, que es con la que un material puede fundirse a pesar de lo sólido o lo líquido. Tenemos la soldabilidad, que es la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otros materiales. Y también tenemos la hidratación, que es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Y también tenemos las propiedades eléctricas. Estas determinan el comportamiento de un material cuando pasa por la corriente eléctrica. Una propiedad eléctrica es la conductividad, que es la propiedad que tienen los materiales para transmitir esta corriente. En función de ella, pues podrían ser, por ejemplo, los conductores, los que permiten el paso de corriente fácilmente, que son la plata, el oro, el cobre. Tenemos los aislantes, los que no permiten que pase corriente, por ejemplo, el vidrio o el plástico. Y los semiconductores son los que permiten el paso de corriente, pero en determinadas condiciones. O sea, por ejemplo, el boro o el aluminio. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 3, procesos de conformado, los cuales son el formado caliente y frío. El conformado en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original de metal, produciendo a la vez una deformación. Por ejemplo, las características más importantes son que tiene mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes y que requiere un mayor esfuerzo. En cambio, en el caliente es un proceso que depende de la temperatura y el tiempo. Con este método, las piezas se forman en un estado blando a elevadas temperaturas y luego se templan con la herramienta. Algunas características son que tiene mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Tenemos los tipos de formado, principalmente tenemos el forjado, que en el caso más simple es un metal cuando es comprimido entre el martillo y un yunque y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe y golpe. Para producción en masa y el formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor impulsado por una potencia mecánica, hidráulica o a vapor.
Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo que resulta de la explosión de la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil. Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar desde un par de herramientas de cara plana hasta ejemplares que tienen más cavidades apareadas capaces de ser usadas para producir las domas más complejas. También tenemos el estirado, que esencialmente es un proceso para la producción de formas en hojas de metal. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforman plásticamente hasta asumir los perfiles requeridos, como lo podemos ver en la imagen. Este es un proceso de trabajo en frío y es generalmente usado en casi todos los procesos de trabajo. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 3, procesos de conformado, los cuales son el formado caliente y frío. El conformado en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original de metal, produciendo a la vez una deformación. Por ejemplo, las características más importantes son que tiene mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes y que requiere un mayor esfuerzo. En cambio, en el caliente es un proceso que depende de la temperatura y el tiempo. Con este método, las piezas se forman en un estado blando a elevadas temperaturas y luego se templan con la herramienta. Algunas características son que tiene mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Tenemos los tipos de formado. Principalmente tenemos el forjado, que en el caso más simple es un metal cuando es comprimido entre el martillo y un yunque y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe y golpe. Para producción en masa y el formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor impulsado por una potencia mecánica, hidráulica o a vapor. Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo que resulta de la explosión de la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil. Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar desde un par de herramientas de cara plana hasta ejemplares que tienen más cavidades apareadas capaces de ser usadas para producir las domas más complejas. También tenemos el estirado, que esencialmente es un proceso para la producción de formas en hojas de metal. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforman plásticamente hasta asumir los perfiles requeridos, como lo podemos ver en la imagen. Este es un proceso de trabajo en frío y es generalmente usado en casi todos los procesos de trabajo. Tenemos también la extrusión. Este proceso es un cilindro o trozo de metal que es forzado a través de un orificio por medio de un émbolo. Por tal efecto, el metal es estirado y extruido y tiene una sección transversal, igual que la del orificio del dado. Hay dos tipos de extrusión, que es la directa y la indirecta o invertida. En el primer caso, el émbolo y el dado están en los lados extremos opuestos del cilindro y el material es empujado contra y a través del dado. En la extrusión indirecta, el dado es sujetado en el extremo de un émbolo hueco y es forzado contra el cilindro, de manera que el metal es extruido hacia atrás, a través del dado. Tenemos también el embutido, que consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará la forma de una lámina. El número de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y de las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de embutición, del material, del espesor de la chapa y de todo lo demás. O sea, es decir, cuando más complicadas las formas y más profunda sea necesaria, tantas más etapas serán incluidas en dicho proceso. También tenemos el cizallado, que es el proceso, es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes, que es como lo tenemos aquí en la imagen. Tenemos también el troquelado, que es el proceso
es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a un esfuerzo cortante. Desarrollando entre punzón y una matriz, se diferencia el cizallado, ya que este último solo disminuye el tamaño de la lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Como capítulo 4 tenemos los cambios en la estructura interna. La materia posee una estructura de acuerdo a sus componentes y la relación establecida entre ellos, es decir, los enlaces entre sus átomos y la estructura molecular se establece. En la naturaleza podemos encontrar la materia en varios estados, ya sea en líquido, sólido o en gaseoso. Ahora, este ordenamiento que representa su estructura puede verse afectado por factores externos, como la temperatura, la presión, etc. Estas determinarán un cambio en dicha estructura y en sus propiedades. Por ejemplo, tenemos el trabajo en caliente, que la temperatura de un proceso es mayor que la de recristalización. Es por eso que existirá recristalización dinámica, permitiendo así grandes deformaciones anudadas a menores cargas. Tenemos también el trabajo en frío. En este caso, la deformación se realiza a temperaturas menores de la recristalización, siendo la más usual la temperatura ambiente. Se tendrá con esto una mayor precisión dimensional a la vez de permitir el control de las propiedades mecánicas. Resulta por demás evidente que las deformaciones por etapa acumuladas serán menores, ya que de otra forma se requerirá de recocidos intermedios. En el capítulo 5 tenemos los efectos estructurales, que son los efectos que presenta la estructura cristalina de un material que tienen un efecto directo en algunas propiedades del mismo. Los defectos puntuales producen deformación o distorsión de la estructura cristalina en sus alrededores. Por ejemplo, tenemos los defectos puntuales que se dan a nivel de las posiciones de los átomos individuales. Los principales defectos puntuales que son los puntos de red vacíos en la estructura del material. Esos lugares deberían ser idealmente estar ocupados por átomos, sin embargo se encuentran vacíos. Tenemos también los átomos sustitucionales. En teoría, un material puro está conformado exclusivamente por el mismo tipo de átomos. Los materiales reales no son 100% puros, sino que poseen impurezas, los cuales se definen como átomos diferentes a los átomos del material original. Cuando uno de estos átomos recibe diferente, sustituye a un átomo original ocupando su punto de red, lo que recibe el nombre de átomo sustitucional. Los átomos intersticiales son átomos que ocupan lugares que no están definidos en la estructura cristalina. En otras palabras, son átomos cuya suposición no está definida por el punto de red. Normalmente estos átomos se colocan en los intersticios que se forman entre los átomos originales, por lo que se les llama átomos intersticiales. Tenemos también los defectos lineales, los cuales se dan a nivel de varios átomos confinados generalmente a un plano. Los defectos lineales son más importantes en los materiales, son las dislocaciones. Las dislocaciones se generan durante la solidificación o la deformación plástica de los materiales cristalinos y consisten en planos extra de átomos insertados en la estructura cristalina. Las dislocaciones están formadas por átomos originales del material, no por impurezas. Debido a que el plano de los átomos está insertado en la estructura en lugares no definidos por la misma, las dislocaciones causan la deformación del material cercano a ellas. Los átomos en la estructura perfecta se encuentran a una distancia fija de equilibrio entre sí. La presencia de las dislocaciones y también de los defectos puntuales altera esta distancia tal como se muestra en la imagen, en la cual podemos ver la zona de los átomos adyacentes que se encuentran apretados entre sí, se dice que están en compresión, y los átomos adyacentes que están más alejados de los normal, que es según la tensión. Y tenemos las imperfecciones volumétricas. Los defectos volumétricos son aquellos defectos que tienen 3 dimensiones. Son generados por deficiencias en el proceso de manufactura. Como defectos volumétricos podemos encontrar porosidades, inclusiones, contracciones y los rechupes. Materiales ferrosos. Los metales ferrosos poseen una atracción magnética y tienen una gran resistencia a la atracción, ya que pueden llevar una gran cantidad de tensión.
También las propiedades de un metal estándar, tales como la conducción de calor y electricidad, ductibilidad, maleabilidad y un aspecto brillante. Los metales ferrosos son aquellos que contienen hierro, así como pequeñas cantidades de otros metales que son los añadidos para darles ciertas propiedades beneficiosas a sus aleaciones. Aunque el hierro puede existir en varios estados de oxidación, el 2 y el más 3 son los más comunes. El proceso de obtención de hierro y acero. La producción del hierro y del acero empieza con las menas de hierro y otros materiales requeridos. La mena principal usada en la producción de hierro y acero es la hematita. Además, hoy se usa ampliamente la chatarra como materia prima para la fabricación de hierro y acero. Tenemos la extracción de mineral del hierro. El mineral extraído de una mina de hierro puede ser de carga directa a altos hornos o que puede requerir de un proceso de peletización para ser utilizado en la producción del acero según sea su calidad. Es importante destacar que si el mineral posee bajo contenido de impurezas, puede ser utilizado para carga directa, requiriendo solo tratamientos de molienda y concentración. Si por el contrario el contenido de impurezas es relativamente alto, se realiza también la molienda y concentración, pero requiere además un proceso químico de peletización donde se reducen significativamente dichas impurezas. Tenemos la trituración y molienda. La trituración que se realiza tiene por objeto reducir el tamaño de los minerales. Se hace en seco en máquinas llamadas trituradoras. Pueden ser mandíbulas o giratorias. Tenemos también su clasificación en la separación del material obteniendo en los procesos anteriores por tamaños similares. Se utilizan diversos instrumentos y procedimientos, tales como la criba, que separa el material por tamaño, por una parte los que pasan por una malla y los que no pasan. Tamiz, que es una criba fina y se usa para obtener parelas muy pequeñas. La concentración es la operación de separar la mena de la ganga. Los procedimientos son flotación, que es separar las partículas de materiales diferentes, haciendo que los de uno de ellos flote sobre un líquido y las demás estén sumergidas en él. Y la separación magnética, que es un material con propiedades magnéticas, se puede separar de la ganga aplicando el conjunto al campo magnético. Tenemos también la peletización, que si el mineral posee bajo contenido de impurezas puede ser utilizado para carga directa a altos hornos, requiriendo solo tratamientos de molienda y concentración. Si por el contrario el contenido de impurezas es relativamente alto, se realiza también la molienda y concentración, pero requiere además de un proceso químico de peletización donde se reducen significativamente dichas impurezas. El diámetro del recipiente cilíndrico es de 9 a 15 centímetros, disminuye hacia arriba y hacia abajo, y es el máximo en un punto situado aproximadamente en una cuarta parte de su altura total de 40 metros. Encima de este orificio, por debajo de las toberas, hay un agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno contiene respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas redondas, cerradas por válvulas en forma de campana, por las que se introduce la carga en el horno. Los materiales se llevan hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas que se suben por un elevador inclinado situado en el exterior del horno. Desde la parte baja de la cámara se inyectan por toberas una corriente de gases y aires precalentados a 90 grados Celsius a una gran velocidad para realizar la combustión y la reducción del hierro, efectuando la combustión completa del coque que adhiere las temperaturas máximas entre los 1700 a 1800 grados Celsius. Los gases calientes realizan la combustión del coque conforme pasean hacia arriba a través de la carga de materiales del monóxido de carbono y se forma adicionalmente por la combustión del coque. El hierro fundido escurre hacia abajo acumulándose en la base alta del horno. Tenemos también los materiales no ferrosos. Son todos los materiales y aleaciones que no tienen su composición química hierro. En general son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Los 7 más importantes son el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel y el magnesio. Entre sus propiedades no es apropiado categorizarlas de forma general, por lo tanto se citan de manera particular para cada material. Empezaremos con el aluminio,
que es un metal blanco plateado y brillante en estado de alta pureza. Es bastante dúctil y maleable comparado con su peso, es bastante resistente mecánicamente, ya que también posee una elevada conductividad térmica. En estado natural se encuentran muchos silicatos, feldespatos, plagoclasas y micas. Como metal se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer, a continuación un aluminio metálico mediante electrólisis. Tenemos el cobre, que es un metal color rojizo, muy maleable, dúctil, el estado de alta pureza. Posee una elevada conductividad térmica y eléctrica. El cobre en condiciones de atmosféricas normales es bastante resistente a la corrosión, pero cuando la temperatura es húmeda se descubre con una capa verde jade platina o cardenio que los protege de ulteriores ataques. Gracias a su alta conductividad eléctrica, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos de otros componentes electrónicos. También tenemos el estaño, que es un metal color blanco parecido al de la plata, solo que este es más suave y dúctil. Es más maleable pero poco resistente a la tracción, o sea, casi carece de tenacidad. El metal, al ser doblado, produce un crujido debido a la dislocación de sus cristales. Se usa para la soldadura blanda, aliada con el plomo. Luego tenemos el magnesio, que es un metal igual de color blanco plateado brillante. Es laminante entre los 350 y 400 grados Celsius. Es soluble con los ácidos diluidos, exceptuando el ácido fulclohídrico, que se alía con la mayoría de los metales, exceptuando el hierro y el cromo. También tenemos el níquel, que es un metal blanco ligeramente pálido y brillante. Es duro, muy tenaz cuando tiene una pequeña cantidad de carbono. Se vuelve maleable dejándose laminar por pequeños porcentajes de magnesio. Es muy resistente a la corrosión atmosférica y aliado al hierro, ya que le imparte la gran resistencia a la oxidación. También tenemos el plomo. El plomo es un metal de color gris azulado muy brillante. Dentro de los metales comunes es el más pesado, y su elevada plasticidad le permite ser trabajado fácilmente como frío. También tenemos el zinc, que es un material de color blanco azulino. El zinc a temperatura ambiente es frágil y resiste a la corrosión en condiciones normales, pero cuando se une el contacto con el aire húmedo se opaca al formarse una película de bicarbonatos básicos de zinc. Y por último tenemos el antimonio, que es un elemento duro y muy frágil, pudiéndose granular y pulverizar fácilmente, desde el color blanco y placas de cristalino. Este elemento semimetálico tiene 4 formas alotrópicas. Su forma estable es un metal azulado. Y posteriormente tenemos la práctica, la cual les voy a juntar. Yo les voy a hablar sobre la unidad 2, en la actividad 2, que se trata sobre los polímeros. Voy a dar las definiciones de polímeros, monómeros, oligómeros y las macromoléculas. Un polímero es una cadena de unidades de repetición que se une y repite formando una macromolécula o un polímero. Un ejemplo de los polímeros serían las proteínas, el ADN. Muchos de ellos están representados en la naturaleza y en prácticamente todo lo que nos rodea. Los monómeros son moléculas que forman la unidad básica para los polímeros. Pueden ser considerados los bloques de construcción de los cuales se hacen las proteínas. Los oligómeros son polímeros de bajo peso molecular que comprenden un pequeño número de unidades repetidas o monómeros. Y las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño. Generalmente son producto de la unión de moléculas menores, conocidas como monómeros, a través de procesos naturales o artificiales. Es decir, están compuestas por miles de cientos de miles de átomos. Ahora, la nomenclatura molecular de los monómeros y polímeros.
La masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero, pues al formarse la cadena de monómeros se unen sin perder ningún átomo. Suelen seguir un mecanismo en 3 fases con una ruptura hemolítica. La primera fase es la iniciación, la segunda la propagación o el crecimiento y la tercera es la terminación, donde los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen a 2 cadenas con un terminal neutralizados. Bueno, en este cuadro podemos ver algunos de los polímeros de adición más importantes, sus principales aplicaciones, así como los monómeros de los que proceden. Se puede notar que los polímeros basan su nomenclatura en el nombre comercial de los monómeros. Ahora las propiedades mecánicas y físicas de los polímeros. Los polímeros tienen una gran cantidad de uso y puedes encontrar los polímeros en diversas propiedades debido a las estructuras que presentan. De esta manera podemos mencionar propiedades que presentan todos los polímeros como bajo costo de producción, alta relación en la resistencia mecánica, o sea en la densidad, alta resistencia al ataque de sustancias químicas como los ácidos o las bases. Y otra sería que no son conductores de electricidad. Sin embargo, hay propiedades que no están presentes en todos los polímeros y de las cuales depende el uso que se les dará. Estas propiedades son las mecánicas y las físicas y su comportamiento frente al calor. Las propiedades mecánicas son la resistencia que se relaciona con la firmeza de un polímero frente a la presión ejercida sobre ellos, ya que cuando les ejerce su presión no cambia su estructura. Otra propiedad es la dureza, que es la capacidad de un polímero de oposición a romperse. Bueno, ahora la obtención de los polímeros. Los procesos de polimerización fueron divididos por caróteres en 2 grandes grupos conocidos como polimerización por condensación y por adición. La polimerización por etapas es por completo análoga a la condensación de polímeros de bajo peso molecular. Ahora voy a dar algunos ejemplos sobre los materiales polímeros. El caucho, que es utilizado en la fabricación de neumáticos, de artículos impermeables y de aislantes. El papel, normalmente se usa para escribir encima de él, pero también está hecho especialmente para el baño, el cual tiene otro proceso. La seda, a menudo se utiliza para elaborar prendas de vestir como camisas, blusas, vestidos formales, ropas de alta costura, pijamas, batas y ropa interior femenina. También se usa para la creación de cortinas, alfombras y tapices. Bueno, ahora de la actividad 3 de la unidad 2, que se trata sobre los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos construidos por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos que han sido fabricados mediante un tratamiento térmico. Los materiales cerámicos tradicionales, normalmente los materiales cerámicos están constituidos por 3 componentes básicos: arcilla, sils y feldespato. Algunos ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y las tejas utilizadas en la industria de la construcción
y las porcelanas eléctricas de uso industrial. Los materiales cerámicos modernos son aquellos productos de los cuales se espera que, dependiendo de las materias primas y composiciones utilizadas, posean excelentes propiedades mecánicas bajo condiciones extremas de tensión, alta resistencia al desgaste o excelentes propiedades eléctricas, magnéticas u ópticas. La nomenclatura de los materiales cerámicos no hay nomenclatura más que una composición química, excepto en las rocas metamórficas. La nomenclatura en las rocas metamórficas son transformaciones de protolitos por condiciones ambientales, existen en su periodo de fabricación y pasan por 3 periodos: nucleación y crecimiento o blastesis, recristalización y cambios estructurales. Estos demuestran esfuerzos constantes alrededor de estas fases por altas temperaturas. La estructura molecular de los materiales cerámicos. En la mayoría de los cerámicos varía desde relativamente simples hasta las muy complejas. La microestructura puede ser totalmente vítrea, o sea, amorfa, enteramente cristalina o una combinación entre vítrea y cristalina. En este último caso, la fase vítrea usualmente rodea en los cristales pequeños enlazándose entre sí. Las propiedades mecánicas y físicas de los materiales cerámicos. Las mecánicas es que son duros y son a la vez frágiles a temperatura ambiente, debido a su enlace iónico covalente. Este hecho supone una gran limitación en su número de aplicaciones. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de imperfecciones. Son deformables a elevadas temperaturas, ya que esta temperatura se permite el deslizamiento de bordes del grano. Las propiedades físicas es que tienen temperaturas de fusión o de descomposición muy elevadas. La conducción térmica en los cerámicos, al igual que otros materiales, se reduce al incremento de la temperatura y la porosidad, ya que el aire es un mal conductor térmico. Otra propiedad es la dilatación térmica y la conductividad térmica, que inducen esfuerzos que pueden conducir al choque térmico o a la fatiga térmica. Bueno, el proceso en el que se extraen los materiales cerámicos consta de 6 fases. La primera es la extracción, en donde las canteras de arcilla suelen estar cerca de las fábricas. Son explotaciones a cielo abierto y la extracción se realiza por medios mecánicos. La segunda fase es la preparación de la plasta. La arcilla extraída de la cantera hay que convertirla en una masa adecuada para la operación del moldeo en la forma de ladrillos, tejas, tubos y bloques. Después sigue el amasado, donde esa masa tiene que ser homogeneizada, y es decir que diversas arcillas que se vayan a utilizar de estas con los desgastes y de todos estos elementos sólidos en el agua. Seguimos con el moldeo, que es dar al producto una configuración externa dependiendo para lo que lo vayan a utilizar. Luego el secado, donde las piezas recién moldeadas, si se cosieran, se romperían, por lo que hay que someterla a un proceso de secado que consiste en la eliminación de la pasta de amasado hasta reducirla un 5% y se realiza de forma muy lenta. Ya por último, la cocción, que cuando se cuecen las arcillas a altas temperaturas se produce una reacción que provoca que la materia que provoca que en la materia una consistencia pétrea y una durabilidad que la hacen adecuadas para el fin que se les destina. Bueno, y unos ejemplos de materiales cerámicos son algunas vajillas y losas, los vidrios,
los circuitos eléctricos, los pisos de azulejo, los ladrillos, las copas de té chinos y la porcelana. Bueno, la clasificación de los cerámicos. Se clasifican materiales cerámicos tradicionales y materiales cerámicos de su uso específico en la ingeniería. Se clasifican en vidrio, productos de arcilla, en cerámicos abrasivos, cementos, en cerámica aeroespacial, cerámica automovilística y biomédica. Y eso sería todo por la actividad 3 de la unidad 2. Bueno, ahora la unidad 3 que trata sobre materiales semiconductores. Bueno, empezamos con los tipos y características físicas y eléctricas. Bueno, existen diferentes tipos de materiales semiconductores dependiendo de las impurezas que estos presenten y de su respuesta física ante diferentes estímulos del entorno. Algunos tipos son los semiconductores intrinsecos, que son aquellos elementos cuya estructura molecular está conformada por un solo tipo de átomo. Entre este tipo de semiconductores se encuentra el silicio y el germanio. El otro tipo son los semiconductores extrínsecos, que se conforman al incluir impurezas dentro de los conductores intrínsecos, es decir, mediante la incorporación de elementos triviales o pentavalentes. Este tipo de semiconductores extrínsecos tienen dos tipos, que son el semiconductor tipo B y el semiconductor tipo N. De propiedades eléctricas, tienen conductividad eléctrica, tienen banda prohibida, que es la banda de energía que separa la banda de valencia de la banda de conducción, y es una característica propia de cada metal. Tienen voltaje corriente, que es al elevar el voltaje aplicado al semiconductor, la corriente aumenta considerablemente más rápido que el voltaje. Y otra propiedad eléctrica es la movilidad de los portadores, la movilidad de los portadores de la corriente es la relación entre la velocidad de movimiento dirigido de electrones o huecos y la intensidad del campo eléctrico, igual a un voltaje por centímetro. Bueno, la estructura atómica del silicio, el germanio, el boro, el galio, el fósforo y el carbono. Bueno, del silicio es un elemento con una gran cantidad de aplicaciones. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno, con un porcentaje de peso del 25,7%. Está presente en la multitud de materiales tan diversos como la arena, la arcilla, el vidrio o el hueso. El silicio puro no se encuentra en la naturaleza, pero bajo condiciones adecuadas puede obtenerse en forma de estructuras monocristalinas. En estas, los átomos se disponen según a una red tipo diamante con simetría cúbica, en donde cada átomo forma enlaces covalentes con otros 4 adyacentes. Así, todos los átomos tienen la última órbita completa con 8 electrones. La estructura atómica del germanio. El germanio es un elemento químico con un número atómico 32, perteneciente al grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Por sus características semiconductoras, se utiliza junto al silicio y es utilizado en la fabricación de electrónicos. Bueno,
Los boro, el galio, el fósforo y el carbono son semiconductores dopados. Esto quiere decir que fue dopado intencionalmente con el fin de modular sus propiedades eléctricas, ópticas y estructurales. En el caso de estos, son de detectores de semiconductores de radiación ionizante, el dopaje es la introducción intencional de impurezas en un semiconductor intrínseco con el fin de cambiar las propiedades eléctricas. Por lo tanto, los semiconductores intrínsecos también se conocen como semiconductores puros o semiconductores tipo I. Bueno, ahora el dopaje. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. Es posible cambiar el equilibrio de electrones y huecos en una red cristalina de silicio por un dopaje con otros átomos. Bueno, aquí lo que podemos observar es un esquema de red cristalina de silicio dopado con impurezas para producir material semiconductor de tipo N y de tipo P. Los comportamientos de los semiconductores N y P. Un semiconductor extrínseco es aquel al que se le añaden átomos de impurezas para modificar su conductividad eléctrica. A esto se le denomina dopar. Un semiconductor, por lo que es un semiconductor extrínseco, es lo mismo que un semiconductor dopado. Se puede dopar un semiconductor para que tenga un exceso de electrones o huecos, por lo que existen dos tipos de semiconductores dopados, que son los tipo N y los tipo P. Bueno, los tipo N se obtienen añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas. Los átomos que se añaden son átomos pentavalentes, como el arsénico, el antimonio y el fósforo. Como el número de electrones es mayor que el de huecos, los electrones reciben el nombre de portadores mayoritarios y los huecos de portadores minoritarios. Bueno, ahora los semiconductores tipo P se producen igual que en el caso anterior, pero añadiendo una impureza trivalente. Cada uno de estos átomos comparte uno de sus electrones de valencia con la impureza. Así tendremos 7 electrones en la órbita de valencia, lo que significa que aparece un hueco en la órbita de valencia de cada átomo trivalente. A un átomo trivalente se le denomina también impureza aceptadora, porque cada uno de los huecos que contribuye puede aceptar un electrón libre durante la recombinación. Ahora el comportamiento de unión P y N y sus propiedades. Se podría pensar que la unión que se puede formar simplemente pegando un material semiconductor N con otro P, pero esto no es así. Además de estar en contacto, deben tener contacto eléctrico. Lógicamente, como ya dijimos antes, la suma de cargas de los dos cristales ante la unión será neutra. Resumiendo, en la zona N tenemos electrones libres y en la zona P tenemos huecos, en espera de ser rellenados por los electrones de la zona N. Si ahora los unimos, los electrones de material N que están más cerca de la franja de la unión serán atraídos por los huecos de la zona P, que también están cerca de la unión. Estos electrones pasarán a rellenar los huecos de las impurezas más cercanas de la franja de la unión. Bueno, ahora hablaremos de las estructuras básicas de las uniones PN.
la unión NPN y PNP, transitor BJT. El BJT es el transitor de unión bipolar. Es un dispositivo electrónico de estado sólido considerado consistente en dos uniones PN y muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Los transitores bipolares se usan generalmente en electrónica analógica. Bueno, esta unión se diferencia de las otras por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a esta terminal funcional como emisor de portadores de carga. Los transitores de tipo NPN son aquellos que tienen más N en su nombre. Esto quiere decir que utilizan partículas subatómicas de signo negativo para transportar la corriente. Ahora la unión AlCO2 JFET MOSFET. Con los transitores bipolares observamos cómo una pequeña corriente en la base de los mismos se controlaba una corriente de colector mayor. Los transitores de efecto de campo son dispositivos en los que la corriente se controla mediante tensión. Como funcionan como amplificador, suministran una corriente de salida que es proporcional a la tensión aplicada de la entrada. Las características generales de estas uniones son que por el terminal de control no se absorbe corriente, una señal muy débil puede controlar el componente y la tensión de control se emplea para crear un campo eléctrico. Ahora la unión PN-PN tristores. Un tristor es uno de los tipos más importantes de dispositivos semiconductores de potencia. Se operan como conmutadores bisestables, pasando de un estado no conductor a un estado conductor. Para muchas aplicaciones se puede suponer que los tristores son interruptores o conmutadores ideales, aunque los tristores prácticos exhiben ciertas características y limitaciones. Ahora vamos a hablar sobre la superconductividad. La superconductividad es la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía cercanas a cero en determinadas condiciones. La superconductividad no es una fase de ciertos materiales que se dan normalmente a bajas temperaturas. No obstante, no es suficiente con enfriar. También es necesario no exceder una corriente crítica ni un campo magnético crítico para mantener el estado de superconductor. Esta propiedad fue descubierta en 1911 por el físico holandés Henk Campbell, cuando observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía cuando lo enfriaban a 4 Kelvin, que son menos 269 grados Celsius. Bueno, los tipos y características de materiales superconductores y su estructura cristalina por último. Los materiales superconductores se clasifican según su capacidad para apantallar el campo magnético con su interior de manera total, lo que definirá su posibilidad de ser usado en las aplicaciones tecnológicas. Los superconductores tipo 1, el campo crítico mínimo que posee los hace inútiles para su uso en estas áreas, ya que el apantallamiento es imposible. Los superconductores tipo 2, que a diferencia de los tipo 1, estos semiconductores permiten a mayor apantallamiento, por lo que el campo magnético ingresa sin problemas para provocar la conducción de energía. Esto los hace ideales para el uso de electrónica y tecnología.
Bueno, las características generales de los superconductores se puede mencionar que tienen una actividad electrónica similar de vibración, que bajo ciertas condiciones físicas revelan esta capacidad de no ofrecer resistencia alguna al paso de energía y que generan dentro de casi un campo magnético que, según su tamaño, indicará su variabilidad para aplicaciones y usos en la ciencia y la tecnología. La principal característica de los materiales conductores es que, en ausencia de campos magnéticos por debajo de una temperatura crítica, su resistibilidad se hace idénticamente nula. Esta transición se produce de forma abrupta. Por encima de la temperatura crítica, la resistibilidad es finita. A la temperatura crítica se produce una discontinuidad de salto y por debajo es nula. Bueno, eso sería todo. Gracias.